a Filipenses, capítulo 2, versículo 1, para poder comenzar la palabra del Señor, para poder comenzar a leer la palabra del Señor. Estoy buscando. Ahí está. Bueno, antes de comenzar a leer, hermanos, vamos a orar para que el Señor nos ayude, para que podamos escuchar y aprender sobre cada uno de los versículos, que el Señor nos esté asistiendo con su Espíritu Santo a cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más porque eres bueno, porque tu misericordia se ha renovado otro día más, porque, Señor, todos los días tú nos das aliento de vida, nos das salud, nos das tu gracia para poder estar delante de ti y caminar en esta tierra. Ahora te pedimos que nos ayudes a poder escuchar tu palabra, poder exponerla con precisión, Señor. Que no sea yo, sino que seas tú, Señor, hablando lo que venimos meditando, lo que venimos aprendiendo, jueves tras jueves, con mis hermanos, que ellos puedan comprender esta carta y que yo también pueda comprender, Señor, y ponerla por obra, Señor, a fin de que seamos una iglesia llamada, Señor, a predicar el Evangelio, una iglesia santificada, Señor, por tu palabra. Te pido que me ayudes, que no me traicionen los nervios, Padre Santo, que toques mi corazón y toques mi vida, mi mente, Padre Santo, para poder exponer tu palabra. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Filipenses capítulo 2, versículo 1 y 2. Vamos a estar hablando esta noche. Vamos a leerlo. Por favor, acompáñenme en su Biblia, así podemos compartir la palabra. Y dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Amén. ¿Qué veremos en estos versículos? ¿Qué podamos extraer de estos versículos? Vamos a ver cómo Pablo hace un llamado a la unidad de la iglesia con un corazón y una mente, que estemos unidos en un mismo sentir. Pablo también va a pedir a los hermanos que por las consecuencias que él da en el versículo 1, estas cosas que tenemos en Cristo, completemos su gozo. Esto va a ser necesario que nosotros andemos en unidad para poder conectar los versículos anteriores que nuestros hermanos venían hablando sobre la persecución, sobre el padecimiento que va a pasar la iglesia. La iglesia pasa por persecuciones, por padecimientos que Pablo dice que ahora están en él y que ellos van a tenerlo y que van a ser intimidados, pero que no cedan a eso. Y la idea que Pablo siempre tiene por las iglesias, y en este caso por los filipenses, es que los hermanos estén juntos, en unidad, unidos en un pensamiento, en un propósito, en una misma verdad, y siempre teniendo el amor fraternal entre hermanos. Así que eso será más o menos el tema de esta noche para que nosotros podamos ir viendo cómo se va a ir desarrollando. En los versículos anteriores, mis hermanos, el hermano Víctor estaba hablando sobre que en nada seremos intimidados. Pablo nos insta a no ceder en la intimidación, porque se supone que las personas que nos están intimidando o que estaban intimidando a los filipenses, eso era un signo de perdición para ellos. Ellos con esos daban evidencia que se estaban perdiendo. ¿Por qué? Porque se oponían a Dios y a su palabra. Se oponían al mensaje del Evangelio. Por eso Pablo los anima y les dice que nada estemos intimidados. ¿Cuál era la consecuencia de eso para nuestra vida, para la vida de los filipenses? Que ellos estaban siendo intimidados. Que no se dejen intimidar por esas personas, porque también era un signo de salvación. Es un signo de salvación. ¿Por qué? Porque los filipenses estaban predicando el Evangelio. Lo mismo para nosotros, que no seamos intimidados, porque estamos en salvación.
Y nosotros vemos que el Señor nos ha dado promesas en su palabra, y en sus abundantes riquezas de la gracia, Él no solo nos ha dado el privilegio de creer, como dice el versículo 29, sino que también nos ha dado el privilegio, y en su gracia, de padecer por su nombre. Y esto es un privilegio. Pablo, en el transcurso de la carta, dice que se goza por padecer por Cristo, que nosotros encontramos gozos al padecer por Cristo, porque sabemos que el Evangelio está siendo predicado. Así que una de las promesas que por ahí hoy en día no se predican es el padecimiento por Cristo, mi hermano. Que usted va a ser ninguneado, puede ser que sea separado, muchas veces no tomado en cuenta, puede perder trabajos, porque el mundo lo va a hacer a un lado. ¿Por qué? Porque usted sigue a Cristo y ellos siguen al mundo, la corriente de este mundo. Pero nosotros tenemos promesa. En el mundo tendremos aflicciones, pero el Señor dijo, tranquilo, yo he vencido al mundo. Nosotros tenemos esperanza. Entonces nosotros vamos a pasar estas pruebas, vamos a pasar estas luchas, por ahí no al punto, como nos comentaba el hermano Víctor, de ser por ahí muertos, o que tengamos hoy en día que nos clausuren iglesias o nos quemen iglesias, por lo menos en esta parte del mundo, en Argentina, en donde estamos pasando, pero sí podemos pasar dificultades de angustia por ser discriminados, porque somos cristianos, porque seguimos el Evangelio, porque andamos en la fe, andamos como el Señor dice, digno del Evangelio. Y la idea de Pablo que quiere en la iglesia, ¿qué quiere Pablo en la iglesia con los filipenses? ¿Cuál es? Que Pablo dice ahí, completad mi gozo. Hermanos, yo quiero que ustedes estén juntos, quiero que piensen, tengan el mismo propósito, que compartan la misma verdad y que tengan el mismo amor que Cristo tuvo en nosotros. Esta idea que yo pensaba en mi mente es como tener un brasero todos juntos, ¿no? Que ninguno se vaya por la que tenga el mismo propósito, estar todos juntos, encendidos, como fuegos, tener ese en su mente pueda visualizar eso, ¿no? Que estemos juntos. Por eso Pablo dice, por tanto, después, en nuestros versículos, capítulo 2, versículo 1, por tanto, Pablo conecta esto con lo que va a decir. Y dice, ya que tienen, si hay alguna consolación en Cristo, si hay consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Pablo está dando, esto son preguntas retóricas. En la versión Reina Valera los da como preguntas retóricas. Muchos estudiosos dicen que esto se puede decir que ya que, en vez de decir si hay, es ya que, porque ya que tenemos estas cosas. Las preguntas retóricas dan una evidencia que las respuestas están implícitas en esas preguntas. Por ejemplo, ¿ustedes tienen consolación en Cristo? Sí, amén, la tenemos, consolación en Cristo, lo tenemos. Entonces, esas preguntas retóricas las respuestas están implícitas. Entonces, muchas traducciones es bueno que le pongan ya que tienen consolación en Cristo, Pablo da una afirmación. Ya que tienen consolación en Cristo, ya que tienen consuelo en amor, ya que tienen comunión en el Espíritu, ya que tienen un efecto entrañable, ya que tienen misericordia, completa mi gozo. Vamos a ver cada una de estas cosas un poquito. ¿Qué significa ya que tienen consolación en Cristo, de Cristo? Consolación significa ánimo, alguien que se pone al lado, para ayudar, para aconsejar, para exhortar. Y sabemos que el Señor Jesús está siempre de nuestro lado, nos mantiene firmes, nos anima, nos conforta. Sabiendo que Él no solo está al lado nuestro por nosotros, sino a pesar de nosotros, porque Él se mantiene fiel. Cuando usted peca, Él se mantiene fiel porque no se niega a sí mismo. No como nosotros que a veces pecamos y nos retrocedemos por nuestro pecado. Pero no, nada que ver. Él nos da esta consolación, nos anima, nos exhorta, nos aconseja. Consuelo de amor, ya que tienen un consuelo en amor. ¿Qué significa? Alguien que se susurra a los oídos con ternura, pero para nuestro bienestar. Él nos trata con amor. Vemos su amor que Él se ha entregado por nosotros. Vemos su amor que intercede por nosotros. Pero aquí es como algo particular. Él se refiere a que nos da
susurra con ternura. Él nos da ese aliento a nuestros oídos en momentos de dificultades, y Él nos da estas bendiciones a nuestro oídos como un amor que tiene. Tengo un ejemplo, en Salmos 94, 19, dice así: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Esta palabra consolaciones que hablaba al oído del salmista, que susurraba con ternura, es su palabra, ¿no? Podemos entender que es su palabra la que nos susurra, la que nos da fuerza, la que nos da aliento. Estas cosas son las que tenemos en Cristo, ya que tienen este consuelo en amor, ya que tienen comunión en espíritu, que significa la comunión que tenemos en el espíritu, esta comunión directa que tenemos con el Espíritu Santo. Es la obra que Él hace en nosotros, que en nuestra debilidad, en nuestro pecado, Él nos convence de pecado, Él nos santifica en la verdad. Su fruto da manifiesta en nosotros, para que nosotros podamos bendecir a los demás, para que podamos revelarnos como hijos de Dios que somos. Él es el que nos sella para la vida eterna. Esta es la comunión con el Espíritu que tenemos, ya que tienen este afecto entrañable. Afecto entrañable quiere decir que viene desde lo más profundo. La palabra entrañable es que viene desde las vísceras, como desde lo más profundo de nuestro ser. Va saliendo ese amor. No solo el amor por Dios, sino que se revela el amor de Dios a nuestros hermanos, ya que tienen estas cosas ustedes en Cristo. Ya que tienen misericordias, estas misericordias que son otorgadas a nosotros los creyentes, al darnos vida eterna en vez de darnos la muerte eterna que merecíamos. Esta misericordia que el Señor nos recuerda todos los días, que nosotros pecamos y que Él está ahí. Esta misericordia que hace que nuestro orgullo descienda, porque no somos nada, que nosotros merecíamos la muerte eterna. Esta misericordia que hace que nuestro corazón se llene de humildad y que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios y que podamos entender que hemos sido perdonados. Estas afirmaciones que Pablo está diciendo a la iglesia son las que él quiere que completemos su gozo. Miren, mis hermanos, dice Pablo, escuchen con atención. Ustedes en Cristo tienen estas cosas. Ya que tienen estas cosas, Dios está comenzando la buena obra en ustedes. Dios la perfeccionará. Dios la está haciendo. Yo estoy ayudándolos porque Él quería seguir la obra con ellos. Decía, mi gozo será completo cuando ustedes tengan esa unidad. Pablo no solamente estaba gozoso de que el evangelio estaba siendo predicado, que los hermanos estaban siendo salvados por la predicación del evangelio, que la palabra estaba siendo esparcida por la predicación del evangelio, sino que también el gozo de Pablo también era como un combo, gozo por esto, y se completaría este gozo si ustedes piensan de esta manera juntos, la mente de Cristo. Más adelante, en el versículo 5, vamos a ver la humillación de Cristo y cómo Él nos da este sentir, este ejemplo, ¿no? Pero no me quiero adelantar a eso. Pablo dice ahora, completad mi gozo. Una buena traducción también puede decir, haced mi gozo perfecto. Estemos unidos a Cristo, estén unidos a Cristo y yo estaré gozoso. Algo que la palabra nos enseña y que los predicadores, los pastores, mejor dicho, los ministros velan por las almas de las iglesias. Están siempre atentos a la necesidad tanto física, espiritual y a veces económicamente. Pero ¿cuáles son las tareas del pastor? Es que predicar la palabra y que nosotros podamos crecer en santidad, que todo lo que nosotros hagamos dé gloria a Dios. Y algo que Pablo siempre tenía en su corazón es la preocupación por las iglesias. Usted lo ve en las cartas de Pablo, como él estaba preocupado por las iglesias. Sin ir más lejos, en 2 Corintios, lo leyó nuestro hermano Víctor, capítulo 11, versículo 28, dice, lo que se me agolpa cada día es la preocupación por las iglesias. Hay una preocupación, en ese contexto que habla Corintio, la preocupación de Pablo era por los falsos maestros. Pero sin duda pudiéramos también entender que la preocupación de Pablo es porque la iglesia sea unida, porque la iglesia esté unida. Yo creo que nuestro pastor quiere que la iglesia esté unida en el mismo sentir que nos da la palabra,
Yo creo que pastores de otras iglesias quieren que su iglesia se esté unida conforme al amor fraternal que tengan los hermanos, que ninguno haga algo por contienda o por la vanagloria, o que se quiera ser reconocido, o que ninguno quiera llevarse algún galardón, sino más bien ayudando a su hermano a crecer en santidad. Algo que venimos aprendiendo en el seminario y algo que venimos aprendiendo es que los dones que el Señor ha dado a la iglesia es para edificar a mi hermano. Todo lo que yo pudiera tener no sirve de nada si mi hermano no es edificado. La idea es que mi hermano sea edificado con los dones que yo tengo y que los dones de mi hermano me edifique a mí. Entonces Pablo quiere que la iglesia esté unida. Por supuesto, conectando los versículos anteriores al capítulo 2, vemos que la persecución siempre está a la puerta. Por ejemplo, en ese momento estaba a la puerta. Pablo estaba siendo preso en Roma, ellos estaban pasando tribulaciones, angustia. Pablo más adelante agradece por el hermano Epafrodito, que es el que le lleva una ofrenda, y él dice que es agradable al Señor lo que han hecho con su vida. Pero aquí Pablo entra en este terreno de que quiere que la iglesia esté unida y que seamos uno. Pero esto no significa, vamos a leer el versículo 2, mis hermanos. Dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Cuando Pablo está hablando de esto, él está dando a entender a los hermanos es que ya que Cristo ha dado estas cosas, ya que ustedes tienen estas cosas en el Evangelio, en Cristo, deben sentir esto, sintiendo lo mismo, unánimes, la misma cosa. Por eso el versículo 1 da estas bendiciones que Cristo da a la iglesia. Pero esto no significa que usted y yo tengamos el mismo parecer en todo, como el programa ese de, si usted lo recuerda igual que yo, Bananas en Pijama, que estaba una banana al lado de la otra y hacía zúmbale y los dos pensaban lo mismo. No está hablando el apóstol Pablo de eso. El apóstol Pablo no está diciendo que usted y yo le debe gustar el azul Francia como me gusta a mí. No está diciendo Pablo eso. Tampoco que a usted le guste la misma comida que a mí. Pablo no está diciendo que nos pongamos de acuerdo en eso. Pablo no está diciendo si la empanada lleva pasa de uva o no, que a muchos les gustan. No está diciendo eso, mi hermano. Pablo no está hablando de ese tipo de unidad o pensamiento. Pero Pablo nos está diciendo que si usted y yo amamos lo mismo, que si usted me ama a mí y que si yo lo amo a usted, al punto de que usted no mire lo suyo propio, sino también mi necesidad como si fuera la suya. Y que yo haga lo mismo por usted. Pero permítame, hermano, leerle Filipenses capítulo 2, versículo 2, pero de la versión NTV, para que podamos tener una mejor comprensión de lo que quiere decir. Y les voy a leer. Entonces, hágame verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Que estemos unidos en este amor que Dios ha depositado en nosotros, que en el versículo 3, las cosas negativas que vamos a tener que dejar, la contienda, la vanagloria, que no quiera considerar a mi hermano como inferiorme a mí, sino considerarlo como superior a mí, este tema de la humildad y de la humillación, porque tenemos esta tendencia, hermanos, a tener un concepto de nosotros mucho más alto de lo que nosotros pudiéramos tener. Nosotros podemos pensar que somos superiores a algún hermano porque estamos haciendo alguna actividad en la iglesia, y la Biblia no nos enseña eso. Si ustedes se fijan bien, los que están en la iglesia participando en algo, se llama siervos, sirven a la iglesia. Y eso es lo que nosotros debemos entender cuando Pablo nos habla de someternos los unos a los otros. Estamos unidos nosotros entre hermanos porque Cristo con su sangre nos ha comprado, porque Él ha hecho un pueblo santo, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el amor, el pensamiento? ¿Cuál es el pensamiento? Es que tengamos la misma palabra, la misma doctrina,
predicar de acuerdo a lo que la palabra nos enseña. Esto que nos está haciendo a nosotros de predicar Filipenses, versículo por versículo, y que tenemos este desafío de poder compartir y este privilegio de poder compartir con ustedes, es que nosotros podamos darle y hablar y escuchar y aprender todo el consejo de Dios, sin sacar nada, para que nosotros tengamos el mismo propósito al predicar el Evangelio, un Evangelio eficaz, el Evangelio completo, sin diluirlo con nada. No solamente una parte, no solamente Dios te ama, sino que Dios te ama, por eso envió a Cristo. Pero si tú no aceptas a Cristo, el infierno te espera, porque tus pecados te condenan. Esa es la verdad completa, no solamente una verdad a media. En una misma verdad, en un mismo pensamiento debemos nosotros. ¿Cuál es el propósito que nosotros tenemos? ¿Cuál es el propósito que Pablo viene hablando? Es la predicación del Evangelio. Él estaba gozoso porque la predicación del Evangelio se estaba expandiendo por todas partes. Incluso hasta el pretorio, estábamos hablando en los primeros versículos del capítulo 1. Entonces es necesario que nosotros prediquemos el Evangelio porque es el propósito de la iglesia, es glorificar a Dios en todo lo que hagamos y predicar su Evangelio para que todas las personas pudieran acercarse a Él. Pero si nosotros no tenemos este mismo pensamiento, si nosotros vamos a la iglesia como una costumbre y no tenemos estos puntos específicos en nuestra vida, nos va a ser muy difícil completar el gozo de Pablo o el gozo de Cristo. Pero nosotros podemos decir, hermanos, usted tiene el mismo amor, sí, amén, tiene el mismo pensamiento, amén, tiene el mismo propósito, amén. Pero el Señor es muy sabio. ¿Y dónde nosotros ejercitamos este amor? ¿Dónde nosotros ejercitamos este pensamiento? ¿Dónde nosotros ejercitamos este propósito? Y es sin duda en la iglesia. En la iglesia local donde nosotros estamos con nuestros hermanos, y ahí nosotros podemos poner por obra todo lo que nosotros sabemos con respecto al amor fraternal. No solamente los versículos en nuestra cabeza, sino ponernos con mis hermanos, amarlo, en ayudarlo, en oración, en poder brindarle una mano, en poder brindarle aliento, en brindarle un hombro, llorar con los hermanos y reírnos con los hermanos. Exhortar a mi hermano y recibir la exhortación de mi hermano. Es donde en la iglesia hacemos todas estas cosas. Primeramente, ¿qué debemos hacer? Pues congregarnos. Si no nos congregamos, no podemos hacer estas cosas, no podemos tener esta relación con nuestros hermanos, no podemos tener el mismo pensamiento. Hace un tiempo, en la congregación donde yo venía, teníamos una hermana que muchísimos años en el Evangelio y de repente había dejado de venir. Y vivía en la esquina de la iglesia. Su casa estaba en la esquina de la iglesia. Y hacía meses que no venía. Su respuesta siempre que nosotros le decíamos por qué no venía era porque no podía, tenía situaciones, pero ella decía, no, igual yo en mi casa estoy solo, oro, miro algunas prédicas de YouTube de algunos hermanos de sana doctrina y leo la palabra y eso es suficiente. Eso es un engaño. Porque nosotros podemos hacer esas cosas, pero eso no es la iglesia que el Señor compró. El Señor no compró a personas individuales, sino compró a un cuerpo. La novia es todos los que somos del cuerpo de Cristo y que Él nos mandó a congregarnos. Y es donde en la iglesia nosotros podemos poner nuestros dones. Es donde en la iglesia nosotros podemos tener este mismo pensamiento. Y no vamos a tener este mismo pensamiento de la noche a la mañana, porque tenemos diferentes percepciones cuando venimos al camino del Señor, diferentes reacciones, diferentes personalidades, pero vamos a ser moldeados por el mejor y a la imagen del mejor, de nuestro Señor Jesucristo. Animo, hermano, a que usted se congregue. Por supuesto, poniendo entre paréntesis el tema de la pandemia, que todos ustedes ya lo saben, pero es el ánimo que Pablo está presentando aquí y que es presentado a la iglesia. Y esto nos hace pensar directamente en el otro, ¿no? En mi hermano. Yo, ¿cómo puedo ayudar a mi hermano? Lo que pasa es que muchas veces nosotros somos expertos y muy calificados en pecados ajenos. Parece que tenemos un doctorado con 3 maestrías en calificar los pecados de los demás, en vez de poder ver cómo yo puedo menguar para poder ayudar a mi hermano.
Nuestra percepción del pecado ajeno son más fáciles de captar que los propios nuestros. John Flower es un pastor, dijo, y lo cito, es más fácil gritar con furia por los pecados ajenos que matar uno propio. Si nosotros buscamos la unidad de la iglesia, y muchas veces tenemos que ceder en nuestro pensamiento y en humillarnos. Nuestras acciones revelan lo que nosotros estamos creyendo. En el versículo 3, que sigue más adelante, que nuestro hermano Fede va a compartir, Pablo nos dice que nuestras acciones no deben ser hechas con vanagloria, o hacerla por contienda, o doble sentido, o por algún interés en particular. Ustedes saben que a veces en las iglesias se forman grupitos de hermanos que simpatizan unos con otros. A veces cuando llegamos al camino del Señor tenemos esos grupos divididos, porque por ahí me invitó un hermano, porque por ahí me invitó el otro, porque lo conozco a este vecino. Pero la idea del Señor es que sea un solo grupo, que nosotros podamos relacionarnos con todos, saber la necesidad de todos los hermanos, poder ayudar a todos los hermanos, entender que todos debemos creer lo mismo con respecto a la doctrina. Pero todos esos hermanos lo vamos a ir sabiendo cuando nosotros consideremos a Cristo nuestro mayor ejemplo y que es nuestro mayor tesoro, en vez de nosotros mismos. Usted ve que en el versículo 5 más adelante, él da este ejemplo de adoptando la humilde posición de un esclavo, humillándose hasta lo más profundo, sabiendo que él es Dios mismo. Nos daremos cuenta que cuando veamos a un hermano difícil, probablemente tengamos que mirarnos al espejo porque nosotros somos el hermano difícil. Por ahí nosotros tengamos que someternos muchas veces, muchas más, porque muchas veces nos falta humildad o pensamos que la sabemos todo. Y eso es algo que yo venía meditando porque a veces uno les cuesta, ¿no? Y a mí me ha pasado, pienso, cuando nos tocan la palabra meditar mucho, ¿no? Y a mí me ha pasado no hace mucho pensar mal de un hermano, ¿no? En Cristo, y porque yo tenía un pensamiento diferente a él con respecto a que él era muy serio y por ahí yo hablaba demasiado o hacía muchos chistes. Entonces yo le decía, yo pensaba dentro de mí, esa persona es muy seria, la verdad que no, tiene que soltarse un poco más, y la otra persona decía diferente a mí. ¿Cuál fue la conclusión que yo llegué? Que el equivocado era yo. Porque hay cosas que hay que tratarlas con seriedad. Hay cosas que hay que poner serio en la vida, hay que madurar en la fe. Y no podemos andar riéndonos por todo, por cualquier cosa, con respecto a mí, estoy hablando. Y eso hizo un poco de pensar y trato de luchar con eso, con este tema de la seriedad con respecto a temas serios. Pero también podemos nosotros tener un doble ánimo con algún hermano. Y el pastor Spurgeon dijo algo sabiamente y me gustaría compartirlo. Dice así una frase: si no te cae bien un hermano cristiano, ora por él el doble, no solo por causa de él, sino por ti mismo, para que puedas ser sanado. El Señor no quiere que nosotros tengamos este doble ánimo con los hermanos. Al contrario, si nosotros nos hablamos entre nosotros, y hablamos y perdonamos y nos ayudamos entre nosotros, vamos a estar completando el gozo que Pablo dice. ¿Cuál es el ejemplo que yo quiero compartirle? Es el que Pablo le da a los corintios de ser un mismo cuerpo. Un cuerpo tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo. No todos somos manos, no todos somos pies o codos o dedos. Solamente Cristo es la cabeza, que es el que hace que todos andemos bien. Pero si una mano, la mano derecha, se duele, la mano izquierda automáticamente busca cumplir ese rol o ayudar a esa mano que está en dificultad. Así es como nosotros debemos actuar cuando un miembro es dañado o está enfermo. Esforzarnos por ayudarlo, porque su santidad crezca, porque podamos ayudarlos a dejar ese pecado. Mis hermanos, nuestro Señor Jesús oró para que nosotros seamos uno. En Juan 17 dijo:
que seamos uno así como el Padre y el Hijo son uno. La idea es que seamos uno. Entonces podemos completar el gozo de Pablo, podemos completar el gozo de Cristo, de que la iglesia está unida para, para hacer frente a las dificultades, para hacer frente a la persecución, para que cuando se levanten estas ideologías de género que se están levantando, para que cuando el aborto esté a la puerta y se tenga que votar, y todo el mundo piense que está bien, y nosotros levantaremos la bandera de Cristo y decir, está mal, porque es pecado, porque es asesinato, porque Dios no aprueba el matrimonio entre sexos iguales. Entonces nosotros ahí seremos separados y muchas veces seguro perseguidos y hechos a un lado. La idea, hermanos, es que nosotros estemos unidos en estas cosas que Pablo nos está hablando en estos versículos. Nuestro hermano Fede va a hacer un poco más hincapié en las cosas que tenemos que ir dejando, que es esto que yo comentaba por arriba, que es la vanagloria, la contienda. Pero oremos al Señor. Algo que me venía a la mente cuando estudiaba estos versículos y leíamos la carta varias veces con los hermanos, es al final de la carta, en el capítulo 4, versículo 3, dos hermanas Evodia y Síntique se llaman, dos hermanas que estaban y habían combatido con Pablo en la fe, dice, que estuvieron con él en la predicación del Evangelio, pero tenían una discordia. Y Pablo les pide a los hermanos, ustedes métanse en ello, en ese asunto, y solucionen, que estas dos hermanas estén unidas. Que ninguna cosa de inmadurez nos pueda dejar de tener esta comunión, que nos haga alejar de la comunión que debe tener la iglesia. Que la iglesia no se divida por temas secundarios que uno puede hablar y solucionarlos, cediendo muchas veces y teniendo un corazón humilde al charlar ciertos aspectos. Hermanos, vamos a orar. Señor, agradecido estoy por tu palabra, Padre Santo. Gracias porque tu Espíritu Santo siempre